Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a todos y a todas a esta jornada. Continuamos con el curso de cómo reorientar la docencia para transversalizar los ODS. Y continuamos con los ODS, en este caso en los números 4, 5 y 9, es decir, el de educación de calidad, el de igualdad de género y el de industria, innovación e infraestructura. Y creo que estos son unos ODS que quizás son muy fundamentales porque, como estamos hablando, si no hay una educación es muy difícil conseguir una sostenibilidad. Si no incluimos a la mitad de la población, es muy difícil también poder conseguir los otros objetivos. Y también en la parte de las personas con discapacidad. Necesitamos esas infraestructuras que les apoyen. Por tanto, creo que es una mesa que va a ser muy interesante porque son unos ODS que abarcan mucho y creo que podemos, por lo menos vosotros sobre todo, podéis sacar ideas para trasladarlo a las aulas. Sin más, paso a presentar a las expertas que nos acompañan hoy. A Toya Vázquez Verdera, profesora del Departamento de Teoría de la Educación de la Universitat de Valencia y jefa de iniciativas en materia de sostenibilidad curricular de la Universitat. Gracias por estar con nosotras, Toya. Amparo Mañez Barbet, directora de la Unidad de Igualdad de la Universitat de Valencia. Gracias por estar, Amparo. Y a Lali Jaén, técnica de V Discapacidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y vamos a empezar ya con un tema quizás polémico, pero creo que necesario, que son las medidas de discriminación positiva. Creo que todo el mundo las conocéis, no vamos a entrar en detalle, pero vamos a hablar de estas medidas de discriminación positiva, sobre todo en dos colectivos, como son el caso de las mujeres y el caso de las personas con discapacidad. Abro la pregunta a las tres. Por poner un poco las bases, ¿son necesarias? ¿Funcionan realmente? Porque se oyen voces en las que se dicen pues, que dudan de esta eficacia. Después hablaremos de los negacionismos, pero primero de todo, pongamos las bases. ¿Son necesarias? ¿Son efectivas? Amparo, si quieres. Sí, bueno, efectivamente, absolutamente necesarias. Pensemos en que, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, en el año 2018 se decía que tardaríamos para conseguir una igualdad en términos globales de las mujeres con los hombres, necesitaríamos 200 años a la marcha actual. Por tanto, ¿qué es lo que hacen las acciones positivas? Empujar ese progreso, acortar el lapso de tiempo que supone el conseguir la igualdad efectiva. Y si pensamos que esa igualdad es necesaria porque la desigualdad es injusta, tenemos que preguntarnos si es posible que estemos en condiciones de esperar 200 años a alcanzarla. Es, por tanto, la acción positiva el secreto más determinante para acelerar ese proceso de igualdad que, además de un proceso necesario, es absolutamente justo. Lali, quizás es la parte de personas con discapacidad. Sí, totalmente de acuerdo. Es lo que decía, que por supuesto que todavía son necesarias porque aún estamos en el proceso de conseguir una universidad y una sociedad, por tanto, más inclusiva. Ese proceso no lo hemos acabado, seguimos todavía en ese camino. Entonces, cuando más tengamos, nosotros hablamos más de acciones positivas, porque nuestra idea es ir tendiendo hacia acciones que faciliten lo que sería la universidad y la sociedad inclusiva. Y acciones típicas como la reserva del 5%, el poder contar con productor de apoyo, el tener unas adaptaciones curriculares, van a conseguir que ese estudiantado llegue a la universidad y pueda permanecer en ella. Entonces, por supuesto que seguimos en el camino. Ojalá ya estuviera todo concluido, pero en estos ámbitos en los que estamos hablando queda bastante por hacer. Por visualizarlo, contadme algunas de las medidas que, por ejemplo, tanto desde Igualdad como Discapacidad promovéis. Si quieres, Lali, continuando contigo. Sí. Pues decía que muchas de las medidas que estamos utilizando son las que la ley establece. Es que a veces no hay que inventarse mucho más, sino simplemente ser un poquito lógico a la hora de hablar, a la hora de establecer esas medidas de metodología, de adaptaciones, de respuesta a las personas en el aula y después seguir lo que la legislación establece. La legislación para el estudiantado, por ejemplo, pues habla de una reserva del plaza del 5% para el acceso a grados, posgrados. Está hablando de que existen una serie de adaptaciones curriculares que en la universidad no son significativas, las adaptaciones que se están utilizando, sino que se habla de adaptaciones de acceso, es decir, tengo que usar un ordenador para poder desarrollar el examen, necesito letra más grande, necesitaré más tiempo, necesito un intérprete de lengua de signos, necesito un apoyo para ir al baño, y esas medidas me van a posibilitar el que me encuentre en igualdad de condiciones con mis compañeros. Y no son ni eliminar competencias, ni cambio modelos de evaluación, sino
sino que las competencias van a ser las mismas, porque su título va a valer como el de cualquier otro compañero, y tenemos que darle las mismas competencias si queremos que después se inserte en el mercado laboral en las mismas condiciones que sus compañeros. Por tanto, a veces pensamos que es que le vamos a pedir menos o le vamos a exigir menos, y no. Simplemente es que pueda acceder a la información y a la formación en igualdad de condiciones que sus compañeros. Y después están las medidas a nivel del personal de la universidad, porque no olvidemos que también el PDI y el PAS tienen discapacidad y necesitarán medidas adicionales para el desarrollo de sus actividades en la universidad. Apoyo lo mismo que el estudiantado, pero a su nivel. Pues productor de apoyo, adaptaciones en lo que sería la docencia, adaptaciones en lo que sería la accesibilidad simplemente para sus lugares de trabajo o del puesto de trabajo, de algunas funciones. Que le has dicho, no es regalar nada, que muchas No. veces es la crítica que se suele hacer, ¿no? Sino simplemente aportar lo que a esa persona no llega. Sí, y que muchas veces es la falta de información la que nos lleva a pensar que estamos regalando, que no lo estamos haciendo, cuando si realmente pues, ves cómo se está desarrollando, ves que está cumpliendo con las mismas condiciones que otros compañeros, pero con unos pequeños productores de apoyo, con unas pequeñas adaptaciones. Claro. Amparo, desde la parte de igualdad. Como bien dice Lali, realmente lo importante es llamar a la discriminación positiva acción positiva, porque en realidad no estás discriminando, estás corrigiendo discriminaciones previas. De hecho, esa es una de las bases de la acción positiva. La acción positiva requiere demostrar previamente que hay un elemento de discriminación. Eso es lo que legitima la activación de esas medidas de acción positiva. Y además deben ser temporales, destinadas a un tiempo en el que se corrija la desigualdad detectada. Una vez se ha corregido esa desigualdad, deben desactivarse. Hay un ligero cambio de sesgo respecto de las acciones positivas en discapacidad. La discapacidad cuenta con instrumentos objetivos, incluso por entidades externas, que determinan el grado de discapacidad, las necesidades que tiene de apoyo, etc. Esto no ocurre en igualdad. En igualdad siempre se cuestiona la acción positiva porque, aunque ha habido discriminación previa, nadie está dispuesto a aceptar la acción positiva si no es como discriminación hacia los hombres. Y, por tanto, ¿qué ocurre con la acción positiva en las universidades y en otros entes? No es exclusivo de esta universidad, ¿no? Que normalmente se tiende al recurso administrativo, considerando que se lesiona el derecho a la igualdad de oportunidades, también consagrado en las leyes. Y, por tanto, tienes que combatir mucho con eso. ¿Qué ha ocurrido con estas cuestiones? Que se hace poco uso de la acción positiva. Nosotras estamos pretendiendo dos vías de acción positiva. Una más orientada a la formación, que no es en realidad acción positiva, sino sencillamente sensibilización y formación sobre desigualdad. Y otra es instar acciones positivas, pero con documentos que acrediten la discriminación de manera incontestable. ¿Y cómo es incontestable? De manera estadística. Es decir, haciendo estudios que demuestren y constaten la desigualdad preexistente. Por ejemplo, en las cátedras, en el acceso a cátedras, todo el mundo puede reconocer que en el acceso a cátedras hay una dificultad inherente a las mujeres porque la brecha de género es importante. Y además no está justificada porque de entrada ya hay menos mujeres, ¿no? De entrada hay más incluso mujeres en la carrera docente. Pero ya sabemos que los suelos pegajosos, también las tuberías que gotean, de las que tiene mucha culpa la conciliación, y posteriormente los techos de cristal, hacen que las mujeres vayan perdiendo y se produce el famoso y conocido gráfico de tijera, en que entrando más mujeres a la carrera académica, finalmente se hunden sobre todo conforme avanza la escala profesional. En titulares ya estamos consiguiendo arañar un porcentaje más sensible, pero en las cátedras, y tengo que decir que esta universidad puede sacar pecho al respecto porque tenemos un 28% de mujeres catedráticas cuando el promedio español se mueve en torno al 21-22 y en las politécnicas bastante menos porcentaje. Por tanto, hay que seguir en esa secuencia de acciones positivas demostrando la discriminación previa. Y aún así, insisto, se juridifica muchísimo porque se considera que eso resta oportunidades a gente de igual mérito y capacidad. Y ahí hay una cuestión que hay que plantear. ¿Es que el mérito y la capacidad no pueden presentar sesgos androcéntricos? ¿Es que cuando se exige, por ejemplo, estancias investigadoras en el extranjero, no hay una discriminación directa
a mujeres que han tenido responsabilidades familiares y eso les ha imposibilitado los desplazamientos? Claro que sí. Por tanto, lo que pretendemos es no solo remover esos obstáculos, sino identificar las barreras. Identificar las barreras e implementar acciones positivas que derriben esas barreras. Por eso no se puede hablar de discriminación, sino de acción positiva. Creo que es importante, ¿no? Empezar, como decíamos antes con el capital mental, con Rosa Baños, cambiar un poco la palabra, mejor empezar a utilizar acciones. El lenguaje importa. El lenguaje. Las terminologías ayudan mucho a que ya tenemos algo ganado, ¿verdad? Claro, Cuando claro. empezamos a Ponen intentar. una base. Sí. Claro. No sé si Toya también tú quieres incluir algo en este debate. Sí, tampoco es que sea una aportación muy diferente a la que están diciendo, porque sí que coincido plenamente, pero es que es verdad que desde el ODS 4, el de la educación inclusiva y de calidad, también tenemos que entender que para que la educación sea de calidad tiene que ser inclusiva. O sea que necesitamos a esas personas con discapacidad en el aula, necesitamos a las mujeres y necesitamos hacer ciencia con las mujeres, ciencia en todas las áreas de conocimiento, ¿no? Cuando las mujeres entran en la academia, cuando las mujeres entran en la empresa, en las administraciones públicas, allá donde estén, pueden aportar visiones que a lo mejor antes no se han tenido en cuenta. Históricamente así ha sucedido. Y de la misma manera, si entra una persona con alguna diversidad funcional, pues también puede hacer que se vean cosas que a lo mejor no se podrían ver de otra manera, ¿no? Y yo creo que es estar con personas diferentes y favorecer esa diversidad nos va a enriquecer, va a generar otro tipo de sensibilidades y al final otro modelo social más inclusivo, y esa es la medida de la calidad, ¿no? Tendríamos que repensar de que estamos hablando de calidad en términos educativos y luego lo que vertemos a la sociedad, ¿no? A través de las dinámicas que se han generado en el aula, los conocimientos, en base a no dejar a nadie atrás, ¿no? Como dice la Agenda 2030. No podemos dejar en los márgenes ni a ninguna persona por su diferencia ni a ningún tipo de conocimiento. Y ahí sí que hemos de recoger otras epistemologías, ¿no? Otros conocimientos que a lo mejor pues, han quedado fuera de esa norma. Las valoraciones que se hacen para temas de calidad de una empresa, de calidad de un funcionamiento, es imprescindible cómo se está tratando el tema de las diferentes diversidades y todos los colectivos y qué acciones positivas se están generando para poder dar en todos los términos esa misión de calidad, que realmente sea lo último a lo que tendemos todos a mejorar. Lo habéis señalado las dos, aunque me gustaría un poco que explicáis más que hay resistencias a estas acciones positivas. No sé si me gustaría que también un poco valoráis si estas resistencias a estas acciones positivas, si creéis que han aumentado en los últimos años y también cómo podemos enfocarlas. Por ejemplo, Amparo, esta negación de la violencia machista, yo te hablo desde mi opinión, creo que últimamente veo más negacionismo respecto a esta violencia machista. Puede ser una percepción mía. ¿Cómo lo veis desde la unidad? A ver, la resistencia a la igualdad en las universidades, igual que a la violencia de género, ni una es aceptada en general, pero nunca es rechazada frontalmente. Es decir, esa es una característica en materia de igualdad. Nadie dice estoy en contra de la igualdad, por descontado que no, pero en cuanto quieres implantar acciones favorecedoras de la igualdad, aparecen las resistencias. En cuanto a la violencia machista, pasa lo mismo. Es decir, en entornos formales dentro de la universidad no se niega la violencia machista, faltaba más. Pero ojo con los entornos informales y sobre todo los entornos informales de hombres. Ahí sí hay una negación en casi todas las capas y estamentos de la universidad de la violencia machista en el entorno masculino. En el femenino, sorprendentemente, también hay ese negacionismo, pero ocurre en la gente más joven, porque este fenómeno es emergente. Es decir, fijaros que en el año 2019, el 11% de la juventud, de los hombres jóvenes, estoy hablando de 15 a 29 años, es decir, la población que va desde la adolescencia hasta la juventud más avanzada, hay gente que es aún adolescente a los 29, pero bueno, independientemente de eso, la percepción en el año 21 pasa del 11% al 20%. El 50% de chicos y chicas en un estudio que ha hecho Esther Torrado y que aún no se ha publicado, está a punto de publicarse, reconocen ambos que la violencia es compartida.
hay violencia en los hombres y hay violencia en las mujeres. Hacer equivaler la violencia masculina con la femenina es en la práctica hacer desaparecer la desigualdad y la violencia machista. Y esto es en la gente joven. Por tanto, efectivamente es un fenómeno emergente muy vinculado a la aparición de partidos de extrema derecha, muy vinculado a los movimientos incels, movimientos de rechazo a los progresos que ha tenido la mujer. Es decir, la resistencia patriarcal cobra más fuerza cuando más se teme que las mujeres lleguen a conseguir la igualdad. Y, por tanto, cuanto más parece que estamos cerca, aparecen muchas más resistencias. Y esas resistencias pasan por la negación. Por ejemplo, es habitual en TikTok, influencers, y eso no olvidemos que el 90% de la gente joven se mueve ahí, en la que el mensaje es directamente negacionista, directamente. No existe, etc. Pero es que además, luego de negar esto, que es gravísimo, porque claro, lo que no se nombra, lo que no parece que exista, pues no se ataca, evidentemente no se confronta. Pero además en la universidad asistimos también a otros dos fenómenos. Incluso aquellos que aceptan la violencia tienden a normalizarla o B, a banalizarla. O es normal, esto ha ocurrido siempre, pues qué problema hay, esto es que ahora tenéis la piel muy fina, es que no está, bueno, es que no se aguanta nada, ninguna bromita, o a banalizarla. Bueno, si solo era una broma, si solo creía que estaba generando un entorno de confianza, etc. Todo eso incluye violencias que dejan un pozo en las mujeres. Claro, tened en cuenta que la violencia machista se define como aquella que quiere generar o producir el efecto, y eso se olvida. Es decir, tú puedes generar o querer generar esa situación de violencia, pero también puedes producir el efecto, y eso ya no depende tanto de ti. Tienes que cuidar el efecto que generas. Y esto es muy importante, pues se olvida, ¿no? Producir el efecto no. Producir el efecto quiere decir tener en cuenta la reacción de lo que tú has hecho como emisor frente a tu receptora. Si esa receptora se ha sentido molesta, si ves que piénsate que lo que has hecho es un ejemplo, por ejemplo, normalito. El ceder, y eso me acuerdo que Arturo Pérez Reverte hizo un artículo demoledor sobre una señora que se había enfadado o mosqueado porque le cedió el paso en una librería cuando entraban. Y entonces hizo un artículo demoledor, terrible, misógino como es él, pero en el fondo decía, bueno, es que mucha gente decía, y muchas mujeres, bueno, es que también es verdad que se ha perdido la cortesía. Bueno, hay que analizar la hermenéutica de la sospecha que decía Celia Amorós. Sospecha de esas cortesías, porque esa cortesía tiene sentido cuando una persona más fuerte, con más capacidad, cede el paso a aquella que tiene menos. Por tanto, es normal que una chica joven ceda el paso a una persona mayor con dificultades. Pero cuando hay dos chicos y chicas jóvenes y perfectamente funcionales, abrir la puerta a otra está implicando yo soy el superior, tú eres la inferior. Es un mensaje que a lo mejor no es explícito ni querido, está contenido en esa educación que hemos recibido. Pero con la hermenéutica de la sospecha, nosotras como feministas vamos analizando esos comportamientos heredados y vemos el sustrato que tienen. Ese sustrato revela, porque la verdad es que muchas veces nos ceden la puerta y luego nos dan con ella en las narices. Mire, no me ceda el paso, ya me abriré yo la puerta, pero déjeme llegar a donde yo quiero ir. ¿De acuerdo? No, creo que es interesante lo que apuntas. Muchas veces muchas acciones nos parecen obvias y otras no. Claro, otras tenemos que darle la vuelta para decir, ¿por qué pasa esto? El propio piropo implica que te están juzgando. Una persona que no te conoce se está permitiendo el lujo de juzgar tu físico, de juzgar tus habilidades o lo que fuere. Entonces, siempre aplicamos una norma que yo creo que funciona bien. ¿Lo harías con un chico? No lo hagas con una chica. O sea, si no lo harías con un chico, no lo hagas con una chica. Si a un chico no le dices, oye, estás estupenda, vas muy mona, no, a un chico no le dices eso. ¿De acuerdo? Ni como profesor ni como profesora. No se lo digas a la chica. Si tú no besas a los chicos, no beses a las chicas, salvo que ellas te autoricen. Y eso todos sabemos que el esquema corporal ayuda a entenderlo. Yo recuerdo una profesora que nos decía, poner en el código que no nos den un beso si no queremos, porque es como muy invasivo si no quieres que te besen. Entonces, se trata un poco de intentar llevar la simetría para garantizar que determinados usos que parecían educados o corteses están encubriendo esa posición de debilidad o de sumisión de las mujeres frente a los hombres. Puede costar un poquito.
poquito, puede saber meter la pata, tampoco pasa nada. Yo creo que lo importante es tener esa visión de voy a procurar equilibrar las relaciones con chicos y chicas. Si lo hacemos en la universidad, estamos formando a la gente para que fuera lo haga también, ¿no? Tenemos una capacidad de cambio y una responsabilidad de cambio esencial en esos temas. Gracias, continuaremos, Amparo, pero yo también no me quiero olvidar de la otra parte, de otro colectivo, de las personas con discapacidad. También muchas veces se toma como una actitud hacia, diría paternalista, que quizás no es la palabra más correcta, con las personas con discapacidad. ¿Notáis estas resistencias también a...? En el tema de la discapacidad, nosotros afortunadamente esa resistencia se está notando bastante menos. Son temas muy diferentes y sí que es cierto que el tema de la discapacidad, las resistencias a los cambios existen siempre y va unida al organismo propio y al ser humano, ¿vale? Pero en el tema de la discapacidad, el colectivo que accedía a la universidad era minoritario. Sin embargo, el colectivo que accede actualmente a la universidad estamos hablando de números muy elevados, especialmente en la Universidad de Valencia, que como sabemos es la universidad presencial con mayor número de estudiantes con discapacidad. Estamos hablando, ahora que estamos haciendo la memoria en estos últimos días, estamos hablando de 1.119 que han autodeclarado su condición de discapacidad, 149 PDIs, 109 PAS. Estamos hablando de números elevados porque es una universidad muy grande y además con muchas medidas de acción positiva, que también es una universidad de llamada de estudiantes, sobre todo de estudiantado, también de profesorado, lo hemos visto, que vienen de otras universidades porque saben que aquí van a tener unos apoyos que en otras o no los van a tener o les va a costar mucho trabajo conseguir. Entonces, y son ya, pues el servicio tiene más de 25 años funcionando, acciones formativas. Entonces, el número de estudiantes ha subido, las acciones han ido subiendo, la formación que se da, la entrada en clase, a nivel de formación al profesorado y al PAS, de todo lo que supone la discapacidad, tipologías, productos de apoyo, y eso ha ido que se vaya normalizando lo que es la situación de la discapacidad. Y no estamos notando, sino todo lo contrario. Pensamos que además el profesorado se comunica mucho más con nosotros, llegando incluso el caso de decirnos que tengo uno rarito, que ahí si lo entrevistáis y miráis a ver qué pasa, el rarito no tiene ninguna discapacidad muchas de las veces, es que todos tenemos derecho a ser raritos, ¿no? Entonces ya ha llegado casi al aspecto contrario, a que en cuanto veo algo que llama un poquito la atención, nos llaman y nos dicen, ¿citáis? Pues no, tiene que ser él, por protección de datos, que quiera hablar con nosotros, porque encima a veces que encima no tienen discapacidad, y cuando le llamas yo, ¿qué necesito yo? ¿No? Entonces, a veces ya estamos cruzando lo del paternalismo que decías o de acciones que no están pidiendo y que somos excesivos en intentar ayudarles. O compañeros que nos llaman y dicen, tengo un compañero en el piso que es que de noche hace unas conductas y dices, bueno, pues es que a lo mejor le gusta escuchar música a las 3 de la mañana, no sé. Que a veces reconozcamos que no todo es una discapacidad y que no todo el mundo necesita unas ayudas y hay personas con discapacidad que no necesitan ninguna. Con sus productos de apoyo y con lo que ha ido madurando a lo largo de su escolaridad, de la familia, con el papel tan importante que hace, llegan a la universidad y no necesitan nada. Al contrario, quieren pasar desapercibidos. Claro. Dice, ya estoy machacado en toda mi escolaridad. A veces, pues, personas con síndrome de Asperger, con TDAH, dicen, me han machacado tanto de apoyos y de identificarme en el aula que ahora quiero ser uno más. Ahora no quiero que se me identifique, voy a ver qué puedo hacer por mí mismo. Y si necesita algo ya vendrá, si no, no. Entonces, afortunadamente, en ese aspecto creo que hay mucha diferencia con el tema de la feminidad. Nosotros, ahí hay muchísimo recorrido y la normativa nos apoya más, que es por lo que decían también. Entonces, hay unas normas claras y hay unas guías claras de adaptaciones y de proceso y ahí tenemos una ayuda. Claro, en discapacidad, ten en cuenta que la acción positiva viene regulada ya por ley. Sí. Y eso implica que ya hay menos recursos, menos posibilidad de cuestionar la acción positiva, etc. Sí. Y cuando planteas eso ya al profesorado, pues a veces cuando nos consultan algo son dudas, es cómo aplico esta metodología, por qué esta adaptación y no otra, por qué tal situación, y se habla, y en cuanto le pones la ley delante y le explicas la situación, pues esa indisposición primera baja rápidamente. Gracias, continuaremos, pero me gustaría ampliar un poco a la parte de la educación inclusiva, porque cada vez más se habla y se promueve una educación inclusiva. Y ha salido antes en una de las mesas de esta mañana, como muchas veces preparamos al estudiantado enfocado al éxito en el mercado laboral. Entonces, dejamos esta parte un poquito, ¿no?, de más de sostenibilidad de la que hablábamos. Y en este caso, Toya, como educación de calidad, me gustaría que nos pudieras aportar un poquito más de luz.
Sí, sí, una educación inclusiva es una educación de calidad que incluye a todo el mundo. Todo el mundo pues incluye a esas personas con discapacidad, esas mujeres. Al final lo que nos tenemos que dar cuenta es que para que sea inclusiva y de calidad tiene que responder a la necesidad de desarrollar competencias en el alumnado, desarrollar sus capacidades sin dejar a nadie como en los márgenes, ¿no? Como decía. Y eso al final nos tiene que llevar a cambiar algunas cosas, ¿no? Y eso va a generar, yo creo que, resistencias siempre, de las que estabais hablando, y también si incluimos en el ODS 4 hay una de las metas que habla de la necesidad de una educación para la sostenibilidad, para los derechos humanos, ¿no? Elementos de, pues, un poco lo que sería coger el resto de ODS y transversalizarlos, ¿no? Y llevarlos a la educación. Entonces sí que necesitamos, de alguna manera, cambiar inercias que ya vienen de muchos años. Si estamos en la situación en la que estamos actualmente, que es insostenible, ¿no? Hemos visto esta mañana pues, el tema del aumento de las temperaturas, muchos de los temas, ¿no? Que han ido saliendo a lo largo de la mañana. Al final, disculpa, lo que... creo que hay un ¿No se me problema. escucha? Habla mejor con el micro. Vale. ¿Algo se ha escuchado o empiezo desde el principio? La gente de la sala sí. ¿Ahora sí? Gracias, Amparo. La idea es que aunque ahora mismo no veamos las resistencias, creo que cada vez van a haber más resistencias, porque sí que tenemos que ir en contra de una inercia que lleva muchos años, ¿no? Y muchas costumbres que están muy implantadas. Entonces nos vamos a encontrar, yo creo, cada vez más con más resistencias. Pensar, por ejemplo, el tema que no ha sido en la universidad, pero en la ciudad de Valencia sí, ¿no? Las resistencias que a lo mejor ha generado el carril bici para algunas personas, la peatonización de ciertas calles. Cada vez más, pues yo creo que ese tipo de cosas pues van a generar simpatías, pero igual también pues alguna resistencia. Y en ese sentido creo que desde la educación tenemos que hacer mucha pedagogía para que se entiendan bien los fenómenos y el para qué de esas medidas de acción positiva, ¿no? En la medida que lo entendamos, pues podremos generar otro tipo de dinámicas. Y pensando en el alumnado, pues al final lo que queremos es que consigan un trabajo decente, ¿no? Que es otro de los ODS. Queremos evitar la precarización en su puesto de trabajo, pero también la precarización de la vida en general. Y ahí creo que sí que tenemos mucha labor en el aula para enseñar otras maneras de estar. Se hablaba también esta mañana, ¿no? Otras maneras de consumir, de producir. Al final queremos que las profesionales y los profesionales que salgan de la Universidad de Valencia hayan aprendido otros modelos. Y lo hayan aprendido en el aula, lo hayan aprendido al final en la universidad en general, ¿no? En la cultura que ven, en la forma en la que estamos en el aula como profesoras y profesores, y también en lo que decía antes, en qué es lo que les estamos mostrando. Muchas veces la ciencia ha tenido una visión como más miope, ¿no? Y se ha dejado fuera muchas cosas. Hemos dejado de abordar ciertos temas en el aula porque nunca antes se habían abordado. Y creo que es hora de abrir un poco el abanico, ir incluyendo temas que no habíamos abordado, ir incluyendo también la aplicación de ciertas teorías, de ciertos conceptos, ¿no? Un poco, esta mañana también lo decía Silvia Rueda, al final quien hace los algoritmos son personas, entonces yo tendré que enseñar la ingeniería de algoritmos, pero también el para qué, ¿no? ¿Qué efectos va a producir? ¿Quiénes van a poder usarlos? Todo ese tipo de preguntas creo que hay que incluirlas en el aula e incluir otras epistemologías, otras metodologías, otros conceptos que a lo mejor no estaban dentro. Y normalmente esos conceptos están relacionados se vinculan más al ámbito de lo femenino, a veces también al ámbito de lo poco académico, de lo salvaje, ¿no? Hablaba esta mañana también Rubén Dalmau de cómo los pueblos originarios han conseguido que nos demos cuenta de los derechos de la naturaleza. ¿Sí? La idea de que tenemos que empezar a pensar poniendo la vida en el centro. ¿Sí?
si estamos preparando al alumnado para algo, tenemos que pensar en términos de generar, además de beneficio económico, ¿sí? Al final lo que queremos es generar capital social o capital mental, como decía Rosa Baños, ¿no? Pero es qué queremos crear de valor. Estamos muy acostumbradas a pensar en términos meramente monetarios, no lo que valen las cosas, sino el valor de mercado que le hemos dado. Cuando cambiamos la óptica, podemos introducir cosas que creo que merece la pena introducir en el aula y que hasta ahora no se habían introducido. En la medida en que vayamos ampliando y metiendo ese tipo de cosas, pues creo que a lo mejor se generan resistencias también dentro de los departamentos. No sé. No sé si queréis... Igual también me podéis compartir experiencias, ¿verdad?, entre la gente que habéis asistido de ese estilo. Yo estoy muy contenta de que estéis aquí y me alegra mucho ver que hay tanta gente con ganas de trabajar en esto. Y es verdad que no me considero experta y creo que cada una de vosotras y cada uno de vosotros sabéis cómo hacerlo, ¿no? Y al final lo que necesitamos es generar esas colaboraciones, esas sinergias, y un poco la idea de este curso era eso, ¿no? Que nos conociéramos, que pudiéramos sentirnos cómplices de algo, ¿no? Y encontrar un poco de apoyo para, ¿no?, estar más fuertes. Y yo creo que esas es un poco las resistencias que a lo mejor ahora no vemos. ¿Quieres aportar algo, Amparo? A mí es que cuando se habla de éxito profesional, yo creo que esa es una meta legítima del alumnado, no tanto del profesorado universitario. ¿Por qué lo digo? Porque el éxito profesional es una sensación subjetiva. Unos consideran el éxito profesional ganar mucho dinero, otros encontrar un empleo estable y tranquilo, otros ser emprendedores, otros, etcétera, etcétera. El éxito profesional lo define cada persona, es decir, qué es lo que quiero hacer en la vida y cómo me preparo para conseguir esos objetivos. Por tanto, yo creo que el profesorado no tiene que tener Amparo, perdona. Eso tan en mente, ahora sí, ¿no? No tiene por qué tener como referente el éxito laboral del alumnado, sino más bien el garantizar una enseñanza de calidad, en enseñar unos valores, porque no olvidemos que estamos formando profesionales, pero también ciudadanía, y eso inclusiva. Tenemos que tener en cuenta el respeto a todas las incorporaciones. Y la enseñanza de calidad, mi pregunta es, ¿hay enseñanza de calidad obviando la mitad de la perspectiva de la humanidad? Porque hablamos de colectivos y conviene no confundir a las mujeres, que somos la mitad de la humanidad, con los colectivos. Colectivos en los que, por cierto, también solemos ser la mitad. Es decir, somos mucho más que colectivos. Somos la mitad de la humanidad, que además está en la mitad de los colectivos. Por tanto, se puede perder de vista los impactos en las mujeres, las aportaciones de las mujeres y las necesidades de las mujeres para sacar una enseñanza universitaria de calidad. No se extrañan esos titulares que dicen el síndrome del SAP, que es falso, que todo el mundo dice tal. Se sigue impartiendo en las universidades. Se sigue fomentando, por ejemplo, una enseñanza totalmente androcéntrica. Ya está denunciado que en las enseñanzas de eso, el 7% de las aportaciones al progreso humano parecen haber sido hechas exclusivamente por hombres. Ni se explica la razón de la ausencia de mujeres, que la hay, y bastante clara, ni se explica además que a pesar de todo ello, las aportaciones de las mujeres son mucho más allá del 7% que figura en los libros de texto. Por tanto, así es como se debe formar a la gente, dándole una formación completa, actualizada y revisada. Y revisada porque la anterior tenía un sesgo androcéntrico que si aspiramos a la excelencia tenemos que corregir, dar una perspectiva completa, dar un enfoque completo y también unos horizontes integradores de toda la sociedad. Y la sociedad tiene personas con discapacidad, tiene personas con problemas, etcétera, y no podemos dejarlas de lado, porque si hablamos de disfuncionalidad, yo creo que estamos todos de acuerdo en que somos disfuncionales en algunas cosas, todo el mundo. Y yo, por ejemplo, me considero disfuncional a la hora de los idiomas, soy prácticamente sorda funcional, no hay manera, y tendré otras capacidades más desarrolladas. Por tanto, hay que incluir a todo el mundo porque todo el mundo puede aportar al progreso de la humanidad. Cercenarlo es cercenar el conocimiento posible y cercenar la innovación posible. Pero si eso se hace con la mitad de la humanidad, excuso deciros que estamos capando el progreso humano en su mitad.
estamos impidiendo el progreso de la humanidad en su mitad. Y, por tanto, es importante que esa enseñanza de calidad incluya a las mujeres. Es que creo que lo has dicho, no somos un colectivo, claro. A veces pensamos en colectivo como algo minoritario, ¿no? La propia palabra colectivo es como un grupo pequeño dentro de otro grupo pequeño y la mitad de la humanidad no es un grupo pequeño. No sé si Lali quieres aportar algo en este aspecto. Estoy totalmente de acuerdo. Era eso, que la formación integral es importantísima, que no solo hablemos de contenidos, sino que hablemos de todas esas competencias generalizadas. Y luego pensar que además todos somos limitados, que digo yo, mis servicios se ríen mucho porque yo digo que somos todos a rayas. Y está claro que todos somos a rayas, ¿no? Entonces, especialmente los colectivos con discapacidad, vemos muchas veces que tienen ausencias o dificultades especiales, habilidades sociales, capacidad de autonomía. Si solo nos dedicamos a dar competencias, le estamos perjudicando de cara al acceso laboral. Si hacemos una formación integral, le facilita a él, pero a todos los demás, porque todos vamos a tener, pues a lo mejor unos somos muy buenos a nivel tecnológico, otros somos muy buenos a nivel de idiomas, o otros somos muy buenos a nivel de habilidades sociales, de hacer actividades en grupo, pero no tanto en otra actividad. Entonces, no nos limitemos al contenido, por supuesto, ya que vomito el tema, que luego me lo van a dar en el examen. No es eso. La formación es algo más y con eso vamos a facilitar que todo el estudiantado del colectivo que sea tenga más fácil acceso al mundo laboral y sí que la institución vea en qué estoy afianzando, en qué estoy beneficiando, en qué estoy perjudicando ese acceso al mundo laboral, porque las empresas lo comunican. O sea, las empresas comunican hándicaps que ven en la formación, pero a veces una institución grande cuesta moverse y dirigirse hacia eso que realmente me están demandando las empresas. Pero ya decíamos, estamos hablando de los colectivos que más nos afectan, pero es que tendríamos que planteárnoslo para todos. De hecho, en los planes de estudio, nuestro servicio siempre plantea alegaciones porque consideramos que hay competencias que deben incluirse de manera transversal en todos los planes de estudio. Y entonces se ha incluido, por supuesto, el tema de la diversidad, la accesibilidad universal, que todos esos temas aparezcan en algunas de las competencias que esa titulación va a dar. Vale, gracias. Continuaremos, Lali. Vamos a hacer aquí un pequeño parón para incluir las preguntas. Recordados que podéis hacer preguntas tanto aquí como telemáticamente a través de Blackboard. Voy a empezar con las de Blackboard porque no es una pregunta estrictamente al lado de ese, pero por si hay alguno o alguna más despistado, nos preguntan que, bona vesprada, podríeu concretar un poc més l'activitat que hem de fer les persones que estem seguint les jornades telemàticament? Por si hay alguno más, si quieres tú ya explicarlo un poco. Os lo explicaré más a través de la aula virtual. Sí que quería que esto fuera más un poco de debate, pero un poco la idea es que mañana en las conclusiones sí que trataremos de hacer alguna dinámica con la gente que está aquí presente, porque la educación para los objetivos de desarrollo sostenible no se quiere quedar en la teoría, ¿no? En esta reflexión. Lo importante es pasar a la acción y el objetivo de este curso es que pasemos a la acción. Y como creo que no podemos pasar a la acción solas o solos, ¿no? Necesitamos contar con más gente y al final lo que queremos es transformar las titulaciones, ¿no? Muchas de nosotras o de nosotros podremos estar haciendo cosas en nuestro aula, pero al final lo que queremos es que esto genere más mancha, ¿no? Que no sea... Perdona, no estoy acostumbrada a hablar con micro. Entonces, la idea es que se haga alguna actividad, una actividad que tenemos ya prevista, que haréis en grupo, por eso os hemos pedido en qué titulación estáis pensando cuando os habéis matriculado al curso. La gente que no vais a poder disfrutar de ella y de la interacción con las compañeras y compañeros lo podréis hacer de manera individual. Entonces, ahí sí que estamos pensando en que lo hagáis más en la asignatura que queráis, ¿vale? Los detalles, pues os los pongo a través del aula virtual, pero esa es un poco la idea. Explicado, suficiente, era Perfecto. Un pequeño inciso. Y por acabar con la... Luego yo sí que quería hacer un poco de referencia al tema que ha sacado Amparo del androcentrismo y todo eso. Sí, si quieres después, como seguimos vale. después con las preguntas. Gracias, Toya, perdona. Esta pregunta un poco dirigida a ti, Lali, nos pregunta María Teresa Izquierdo, para acceder a una beca pre y postdoctoral para una estancia de investigación, ¿qué es lo que se está trabajando a nivel de discapacidad?
No sé si esa persona que se dirija directamente al servicio. Sí, es mucho más fácil. Lógicamente es mucho más fácil si lo hacemos de una manera más individualizada y vemos en concreto cuáles son sus circunstancias, sus requisitos y qué es lo que quiere. Pero de todas maneras las becas salen pues con unas convocatorias, con unos requisitos y ahí podemos incluso colaborar. Igual que cuando se quieren hacer estancias en el extranjero, Erasmus, pues facilitamos un poquito en ayudarle tanto a la confección de esa documentación como qué tipo de recursos, de ayudas, porque afortunadamente las instituciones están ofreciendo cada día más muchos recursos, muchas becas para estudiantado con discapacidad, PDI con discapacidad, PAS con discapacidad, y esas becas también facilitan mucho el que yo tome la decisión de si me puedo ir, no me puedo ir, en función de qué recursos voy a tener cuando me quiero ir al extranjero o cuando quiero hacer algún tipo de formación. Entonces, que por favor se dirija a nosotros, puede escribirnos ¿comento la dirección o eso va a salir luego? Bueno, puede escribir a updestudiantes@uv.es. updestudiantes, en plural, @uv.es. Que se presente, nos comenta un poquito su caso y, por supuesto, que le atenderemos y concretaremos lo más posible lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Y si no, le destinaremos a algún lado que lo sepan igual o mejor que nosotros y le puedan ayudar. Que no se preocupe, que atendido va a estar. Vale, gracias. Se lo decimos a María Teresa, y si no, que busque V Discapacidad y seguro que encontrará muchísima que busque en la web de la Universidad V Discapacidad y vamos a salirle nosotros inevitablemente. Así que... Gracias, Lali. Y otra pregunta que nos entra a través de Blackboard, de María Luz Sánchez, comenta, una reflexión, si queremos mejorar la calidad de la enseñanza, ¿no debería ser este un punto cardinal en la evaluación del profesorado para la acreditación a los cuerpos docentes? No sé si puedes tú más contestar. Es muy sencillita, tampoco es una cosa... yo creo que no es una pregunta fácil, ¿no? Con esta aprobamos el examen seguro. Claro, la idea es que tenemos que cambiar muchas políticas porque no reconoce actualmente todo lo que estamos diciendo que no reconoce, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, caminando y sí, cada vez hay más iniciativas. Elena. Elena, sí que... ¿Comité de honor? De la CRUE. Se ha perdido. Ya me he perdido. El Congreso. Que para meterlo en la CRUE hemos metido en el Comité de Honor Sí, de sostenibilidad. claro. La idea es, son cosas que van más allá, ¿no?, de la propia universidad. Entonces, a través de ANECA hay mucha gente que está haciendo presión, incluso en el congreso que queremos hacer para el año que viene, ¿no? Pues en el comité yo vivo en cursos académicos. Para el curso académico que viene, pero que queda aún en 2022, la idea es, pues eso, en el comité científico hemos metido al presidente de la sectorial de sostenibilidad de la CRUE, porque es un elemento más de presión, ¿no?, para cambiar, pero sí que a nivel de ANECA se están haciendo cosas para que se reconozcan estas cosas y tratar de transformar las políticas. Yo creo que hemos de actuar a nivel de docencia, pero a nivel también de generar las políticas que hagan receptivas las cosas que estamos haciendo. Si no, se quedan pues, en luchar contra pues, cosas, sí, contra Goliat. Gracias. No sé si en la sala hay alguien que tenga alguna duda. Veo una mano levantada allí. ¿No te funciona? ¿No te funciona? Iba y venía, el mío iba y venía. Hola, buenas tardes. Yo quiero aprovechar un poco el comentario que ha hecho Amparo sobre que hay cuestiones que son indiscutibles porque los números lo muestran. Por ejemplo, lo que has dicho de la proporción de catedráticos que tenemos en la universidad. En general, yo lo que observo es que en las jornadas, cursos, etcétera, que en nuestra universidad se hacen sobre sostenibilidad, igualdad, inclusividad, hay, por ejemplo, un sesgo de género brutal. Ahora aquí mismo somos 60 y tantas personas, de las cuales una docena somos hombres. En los cursos de inclusión pasa lo mismo. Entonces, yo que he dirigido un par de asociaciones internacionales,
he utilizado ese tipo de análisis para ver en dónde estaba fallando precisamente en esos aspectos de justicia, equidad, igualdad, inclusividad. Y me pregunto si desde la universidad se hace el mismo tipo de análisis, supongo que sí, mucho más a fondo de lo que lo hago yo de forma somera, y de qué manera desde los vicerrectorados o las unidades correspondientes se piensa que se puede revertir esa realidad de que los hombres en general participamos mucho menos en cuestiones que tienen que ver con sostenibilidad, con inclusividad, más allá de que discriminaciones como la cuestión de género no nos afecta directamente en cuanto a esa afección negativa que tenemos. Eso nos permitiría identificar acciones positivas, como decís, que tenemos que implementar en los ámbitos en los que cada uno nos movemos o tenemos cierta capacidad de influencia. Sí. Si quieres contestar, Sí, no sé sí. si se te escucha. No sé. Ahora sí. Sí, pues en efecto, esto pasa y es una constante en cualquier actividad, sobre todo en el ámbito de la igualdad. En cuanto ofreces un curso, un taller, cualquier actividad en materia de igualdad, la concurrencia es masiva de las mujeres y muy escasa en los hombres. Hay un primer elemento lógico, hasta cierto punto lógico, y es la resistencia de cualquier colectivo privilegiado a perder sus privilegios. Eso es algo que tenemos que contar con ello, obviamente. Pero también hay otra cuestión y es el que parezca que la igualdad e incluso la violencia de género son un problema de las mujeres, que compete a las mujeres y son las que se tienen que mover. Bueno, el problema de la violencia es concretamente un problema de hombres, que sufren las mujeres, pero el problema es de los hombres. Y tenemos que trabajar con ellos. Entonces, en nuestro plan de igualdad ya hay una acción que habla de trabajar las masculinidades, precisamente por eso. Estamos intentando, hemos hecho varias campañas, Local Masclisme, ahora tenemos un corto que pretendemos darle carácter pedagógico, que se llama Un pequeño gran paso, en relación con cómo se construyen las relaciones entre hombres y mujeres, pero dirigido fundamentalmente a los hombres, porque en efecto hay que concienciar a los chicos que mucha de las cuestiones de desigualdad se deben a privilegios ostentados por los hombres, no a derechos, porque muchos hombres perciben que se les restringen derechos en cuanto avanza la igualdad. No son conscientes de lo que pierden, son privilegios injustos, que es muy distinto. O sea, la lectura que se hace es que me están cada día restringiendo más. Mire, lo que le están restringiendo es los privilegios injustos de que disponía. Lo que estamos intentando es equilibrar y hacer justicia para que todo el mundo, hombres y mujeres, nosotras no excluimos a nadie, hombres y mujeres consigan tener una presencia equilibrada, una justicia en el reparto de oportunidades y en el acceso a esas oportunidades. Por tanto, mientras no sensibilicemos a los hombres de que es un problema de ellos, que les perjudica, la innovación que pueden aportar las mujeres está perjudicando el avance y el progreso humano y, por tanto, también perjudica a los hombres el no contar con los criterios de las mujeres. Si ha sido bueno y enorme el progreso humano con aportaciones casi exclusivamente masculinas, pensar lo que sería de ese progreso humano contando con las aportaciones de los talentos de mujeres y de hombres para todas y todos ellos. Por tanto, eso es lo que también hay que trabajar y desactivar esa sensación de pérdida de derechos que muchos hombres tienen para que sean conscientes de lo que se pierden son privilegios, insisto, injustos. Eso creo que ayudaría mucho y para eso hay que trabajar. La sensibilización en la necesidad de la igualdad, sensibilizar para estar dispuesto a renunciar a algo, yo no quiero nada que no me haya merecido, etcétera, etcétera. Todos esos son cuestiones de valores, cuestan mucho y sobre todo tenemos ya una formación muy androcéntrica, también las mujeres, en la que nos cuesta mucho cambiar, porque tenemos ya inercias metidas en el ADN desde bien pequeñitos. Esa es una de las peculiaridades del sistema patriarcal. O sea, ahora ya hasta previamente a nacer ya se nos está estereotipando, ya desde la ecografía se está destinando un tipo de actitud a mujeres y a hombres, se les recibe con una ropita radicalmente diferenciada, mucho más que en otras épocas, si os fijáis, por lo que hablábamos antes. Cuando se cree en el riesgo de que podamos llegar a ser iguales, se acrecienta la resistencia patriarcal. ¿Y cómo se hace? Introduciendo con mayor fuerza los sesgos de género.
en colores, que parece una tontería, pero no lo es. Es decir, el que ya esté compartimentada la elección de colores es importante, pero también en los juegos, en qué se juega y cómo se juega, en los cuentos, que pocos cuentos se han revisado con carácter. Hay tendencia minoritaria, eso sí, a revisar los cuentos con una visión y una perspectiva de género, pero la mayoría inducen el rol y el estereotipo patriarcal clásico. La mujer siempre esperando a quien le salve y el hombre siempre combativo y salvador. Eso está perpetuado y acrecentado, porque ahora ya lo ves en dibujos animados, lo ves en películas Disney, lo ves en productos Disney, etcétera, etcétera. Es decir, hay que empezar. Bueno, como contaba Esteban Morcilla, y me hizo mucha gracia porque es verdad, el rey Sol le preguntó a un preceptor famoso que cuándo creía que debía empezar la educación del delfín. Y le preguntó el preceptor, ¿qué edad tiene el delfín? Y le dijo, pues 3 años. Dijo, pues hace 3 años debió empezar la educación del delfín. Pues la educación en igualdad tiene que ser así, empezar desde los 0 años. Entonces desaparecerán esas inercias que ahora cuesta tanto de remover, y cuestan más de remover en aquel que tiene la percepción de pérdida de derechos cuando en realidad pierde, insisto, privilegios. No sé si hay otra pregunta ahí delante. Y después tenemos por ahí. Sí. Hola, buenas tardes. La mía es para V Discapacidad. Como profesor de la universidad he tenido varios alumnos o estudiantes con discapacidad, y lo que hace el Servei de Discapacidad es enviarnos normalmente una hoja diciendo quién es el alumno, qué tipo de discapacidad y consejos como darle un 25% más de tiempo en el examen o, no sé, que haga la letra más grande, etcétera. Pero yo, por ejemplo, tuve una alumna que tenía esquizofrenia y entonces se le recomendaba hacer el examen sola, y en ese momento se me puso a saltar por el aula hasta se quería tirar por la ventana. Sí, suena risa, a mí no me dio ninguna risa. Lo que quiero decir es, ¿qué hace la universidad en este caso? Yo, por ejemplo, no estoy formado para eso. Yo como profesor no estoy formado ni sabía qué hacer en esa situación. Entonces, el Servei de Discapacidad ¿tiene algún programa para formar a los profesores? Porque aparte de avisarnos que hay un alumno o estudiante o alumna con esa discapacidad, ¿cómo nos formamos los profesores para enfrentarnos a eso? Porque ya sé, hay diferentes tipos de discapacidad, evidentemente, pero simplemente decir que tiene que hacer examen solo si lo desea y darle un 25% del tiempo, y quizás, si es peligrosa como en este caso, dejar la puerta abierta y que venga tutorías con un compañero, igual no es suficiente para nosotros. Gracias. Te comento. Nosotros, en la universidad, lo primero es que las personas que con discapacidad han accedido es porque han accedido por los requisitos que legalmente existen a nivel institucional para que puedan acceder. Lo que no quita que muchas veces desde nuestro servicio orientamos a muchas personas que acceden a venir a nuestro servicio, que no todas acceden, de las que acceden a venir, a intentar comentarle si es oportuno o no es oportuno en función de la situación de salud que tiene en ese momento, que siga estudios universitarios o no los siga. Conseguimos en la mayoría de los casos desviar, y a lo mejor que no se matricule ese cuatrimestre, vamos a esperar qué pasa con el otro, incluso intentar contactar con porque nosotros no estamos capacitados de llevar lo que sería un seguimiento médico, un seguimiento concreto de salud. Para eso existen otras instituciones externas a las que ya va, pues salud mental, hablemos de salud mental, algunos incluso están en CRIS, ingresados, ¿vale? Y nosotros desde V Discapacidad intentamos, cuando hablamos con ellos, en decirles el nivel de competencias que va a tener en esa titulación, si cree que va a tener en ese momento, porque no somos adivinos, claro, a lo mejor en otro momento de su vida con medicación está muy estable y está muy bien, pero hay momentos en los que no lo está. Y tú le estás viendo en la entrevista que no lo está y le estás diciendo no debes ir a clase, debes continuar con un tratamiento externo y cuando estés mejor ya te incorporarás, pero ¿nos hacen caso o no nos hacen caso? Muchos de ellos ni siquiera vienen, porque nosotros, el sistema de la universidad a nivel informático nos manda un listado de qué alumnos se han matriculado con discapacidad ese año. Y nosotros les llamamos por teléfono y les ofrecemos que vengan a nuestro servicio para hablar de qué necesitas, qué no necesitas, ¿vale? Esas personas, algunas vienen y otras dicen, no, yo no necesito nada, y no quieren venir. De hecho, la mayoría de las veces, cuando un profesor nos llama y nos dice, tengo un alumno en una situación tan grave como la que tú describes, el 90% de las veces no le tenemos ni censado. Muchos de ellos, cuando vosotros les dirigís a nuestro servicio, te dice discapacidad yo, no serás tú o el resto de compañeros.
En ocasiones hasta hemos hablado con el servicio de seguridad, cuando a lo mejor un decano o un departamento nos ha dicho, hay una persona, lo que decía antes, de que conductas extrañas podemos tener todo. Eso ya no es extraño. Eso ya hay un riesgo para sus compañeros y para el profesorado. Y somos los primeros, creo que somos una de las universidades, la vicerrectora ahí me está mirando, más competitivas en ese, y que a nivel nacional más hemos peleado, porque hay que acceder a la educación, personas con discapacidad y todos los demás, pero que estén en unas condiciones de poder acceder a la universidad. La universidad es para todos, pero en el momento estés en condiciones, hay momentos que no debes estarlo. Y que entonces ahí se está discutiendo mucho de que quizás no debería estar, pero legalmente tiene que estar. Y lo que hacemos es, pues eso, intentar entonces, le decimos al profesorado, envíanoslo, a ver si quiere venir. En muchos casos no quieren venir porque no reconocen que lo tengan. Y sí que se habla con seguridad para que esté más tiempo pasando por allí, a que entre incluso a algunas aulas. De hecho, algún estudiante dice, estoy estupendo ahora, porque es que ahora me está defendiendo de todos los demás. Quiero decir, la situación, decir, no es que estoy controlando aquí, sino que estoy mejor porque me está defendiendo de vosotros que me estáis criticando. ¿Qué hacemos con el profesorado? Cursos formativos estamos ofreciendo todos los años, donde hablamos de tipologías de discapacidad, de qué tipo, de qué productor de apoyo, de qué no, de cómo enfrentarte, igual que con el PAS, porque esa persona también puede ir a secretaría mañana y montarles una situación un poquito dramática. Entonces, decirle, en cualquier situación de esas, contactar con nosotros. Pero lo primero en una situación grave es el 112. O sea, lo primero que hay que hacer es llamar a un servicio que tiene una potestad en ese momento que no tendría yo si voy ahí, para enfrentarse a esa persona y a esa situación. Como si tienes un ataque epiléptico en el aula. Aunque tenga discapacidad, no se te va a ocurrir llamarme a mí. Llamarás al 112, porque en ese momento es una situación crítica. Después nosotros, en el informe que hacemos, por suerte, eso que tú comentas es un porcentaje mínimo de la situación. Las personas que tienen una enfermedad mental y están medicadas y están tratadas tienen una estabilidad. Y sí que pueden tener algún altibajo mayor, ponerse a llorar un día en el aula, pero como otras personas que a veces también están por una situación difícil, pero no suelen ocurrir esas circunstancias a no ser que haya dejado la medicación o incluso la mayoría de los casos, lo que te he dicho antes, que no reconozca que tienen ninguna discapacidad y para nada quiera venir a nosotros. Incluso dices que ahí no me van a ayudar, es que no me ayudan. Yo ya les llamé una vez. No quieren venir, no les gusta a veces lo que les decimos, sobre todo si le dices que no es el momento de estar en la universidad y que habrá otros momentos para que lo aproveche. No suelen querer venir a vernos muy frecuentemente ya, ¿no? Pero lo que te decía, en el informe lo que intentamos poner, por el tema de la protección de datos, no podemos dar un diagnóstico, no te podemos decir tienes una esquizofrenia, pero sí te vamos a decir que hay un procesamiento de la información, que hay una atención disminuida, que hay tal cosa, que tiene un certificado de discapacidad en un grado tal, que tienes que darle unas adaptaciones y bajo siempre ponemos. Y cualquier tema o consulta, ponte en contacto con nosotros, porque por teléfono te vamos a explicar muchísimo más. En el informe, por la misma protección de datos, no te vamos a poner mucho más. Pero el contacto directo en el momento lo necesite, de hecho lo agradecemos. Porque hay situaciones del aula que desconocemos y que a veces hablas de otro alumno y te dice, por cierto, ¿ya que me llama? Pues tengo tal. Y cuando esa persona viene a seguimientos, que somos muy pesados y que mandamos muchos emails de cómo te va el curso, ¿necesitas algo para el otro cuatrimestre? Te dice maravillosamente bien. Y cuando hablas con el profesor te dice, ¿cómo maravillosamente bien? Si se me ha puesto a llorar 5 veces en el aula, en lo que va de cuatrimestre. Pero claro, nosotros esa visión no la podemos tener, salvo cuando vosotros contactáis con nosotros o cuando es el estudiante el que es realista. Y para eso tiene que tener pues, una capacidad en ese momento de ser realista y ser crítico y decirnos realmente qué le ha pasado. Y entonces actuaremos. Entonces agradecemos que nos llaméis, porque hablamos de ese y de paso que os pillamos, os hablamos de muchos más, de otros del aula y de otras situaciones. Incluso desde hace más de un año enviamos informe, no solo al profesorado, sino también al coordinador de la titulación. Porque a lo mejor de un profesor no escucha nada, pero de otro sí. Y como tiene de la titulación y del curso. Como tiene contactos con otros profesores, igual puede recibir información por otro lado. Porque también hablas con profesores y te dicen, en mi clase ningún problema. Personas con una esquizofrenia, totalmente, ¿eh? Y ningún problema. Llegas con otro profesor y dice, a mí me desmonta las clases por completo, es que me interrumpe 5 veces. Pues habrá que intervenir en esa asignatura y no tanto en la otra. O hablar con la asociación en la que esté inserto. Que quiero decir que en el momento tengáis, por supuesto, cualquier situación así, lo vamos a intentar entre todos a ver si podemos poner de nuestra parte y avisarle o derivárnoslo.
creo que es La importante. mayoría no quiere reconocer, en esos casos tan extremos, no reconocen que ellos tengan una discapacidad, ni siquiera han pedido el certificado. Por eso la mayoría de las veces no lo tenemos censado, es que no nos aparece en la lista de que se haya matriculado en esa condición, porque les llamamos absolutamente a todos. Los 1.119 que he dicho en el primer momento, se les llama cuando ingresan en la universidad y se les dice, existe este servicio, ¿quieres venir? Te hablamos de beca, que es lo primero que decimos. Vamos a hablar de becas, vamos a hablar... Y alguno dice, ¿has dicho becas? Pues igual voy. Y luego ya que lo has pillado, pues ajo y agua, haberte pedido la muerte. No, entonces ya aprovechamos, ¿no? Yo creo, Lali, que y los seguimientos posteriores, pero claro. Que cada situación es un mundo, es muy complicado, pero muy yo creo particularizado. que el mensaje está trasladado, es decir, que cualquier PDI que estén aquí con eso están y oyendo, PAS, que ya más, te digo, y situaciones de también, PAS. que tengan alguna situación, que sepan que puede contactar con vosotros en cualquier momento. Tenemos otra pregunta, pero creo que Amparo quiere hacer breve intervención. Sí, solo complementariamente. No sé si, como tengo un chorro de voz, creo que se me oye. Bien, la cuestión es que en relación con eso he tenido el informe a un protocolo que está a punto de aprobarse, que tiene además una guía breve para aplicación sobre los casos de salud mental. En efecto, puede haber circunstancias de brotes psicóticos, de ataques de ansiedad, de impulsos suicidas, etcétera. Muchas situaciones, ni la mayoría de los colectivos, salvo psicólogos y ¿no? Perdón. Que aportará mucho valor porque va a estar destinada a toda la comunidad universitaria para saber cómo actuar en estos casos. De hecho, sé que ponen códigos naranja, códigos rojos, qué hay que hacer, a quién llamar, si al 112, si al personal de seguridad. Yo sí, lo tengo. Ah, sí. Me lo quería llevar a casa. Sí, bien, lo que decía, que realmente eso es protocolo y la guía rápida de cómo intervenir en estos casos creo que nos puede ayudar a todas y a todos, porque es que este tipo de incidentes puede ocurrir en una población como la universitaria que aglutina a 60 o 62.000 personas. Es importante, efectivamente. Vale. Teníamos la pregunta por ahí. Hola, ¿se me oye? Sí. Sí. Hola, bueno, muchísimas gracias por la mesa, la estoy disfrutando muchísimo. Yo soy estudiante de doctorado, así que llevo 2 años dando docencia, soy super Nobel, así que quería un poco contaros mi experiencia y preguntaros vuestra opinión. Estoy estudiando un doctorado en psicología evolutiva y doy clases en magisterio infantil. Entonces, como sabréis, la mayor parte de estudiantes son chicas. Entonces, desde que, de hecho, en mi clase, de 50 personas, 10 son chicos, máximo este año. Entonces yo desde que llegué tomé mis propias acciones positivas y directamente empecé a hablar en femenino, les dije, somos muchísimas mujeres, espero que no os importe, voy a hablar en femenino y se acabó en esta clase el masculino genérico, por supuesto. Pero aparte luego cuando me puse a revisar el material que me habían pasado de otros años, me di cuenta de que no hay ni una sola imagen de una mujer en las diapositivas, no aparece ninguna autora. Entonces me fui un poco al lado opuesto y cambié todas las imágenes y puse solo mujeres, solo niñas y sobre todo también cambié porque en mi asignatura se habla continuamente de el niño crece, el niño se desarrolla, el niño aprende esto. Entonces lo cambié todo porque quería hacer realmente un experimento para ver si se daban cuenta. Efectivamente se dieron cuenta de que solo aparecían mujeres. Pero mi pregunta va más a... Lo que me pasa mucho es que en mi clase debatimos muchísimo, hablamos, sienten bastante confianza al verme joven, hablan mucho conmigo, pero lo cierto es que cuando hago una pregunta, prácticamente todos los chicos participan y a las chicas les cuesta mucho trabajo. Entonces ha llegado un momento que hay veces que tengo que frenar a los chicos e intentar que hablen las chicas. Pero hay veces que luego me voy a casa pensando, madre mía, a ver si a los chicos les estoy poniendo como... los estoy discriminando realmente. Entonces quería saber qué hacéis y qué opinión tenéis sobre esto. Gracias.
Pues te puedo decir que me parece una provocación poner solo mujeres, solo citar a mujeres, porque la posición feminista es que se cite a hombres y a mujeres. Es decir, como provocación sirve, pero no como enseñanza. Debe aportarse el conocimiento de hombres y mujeres. Pero esto viene del experimento porque recuerdo que Asun Ventura, cuando estaba en la Universidad Jaume I, os estoy hablando de hace 20 y tantos años, no se le ocurrió otra cosa que en los primeros estatutos de la universidad, ella era secretaria general y planteó todos los estatutos en femenino. Y por tanto se hablaba de la rectora, de las decanas, de la secretaria general, de la gerenta, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que consideraba que el lenguaje no es muy importante, sí lo consideró importantísimo y decidió que era imposible que saliera en femenino, a pesar de que, por contra, sí ponía una nota diciendo que todos los cargos incluidos en femenino se entenderían en masculino si los ocupaba un hombre, cosa que no se hace en el lenguaje genérico masculino. En todo caso, ¿para qué sirvió? Fueron los primeros estatutos de universidad que salieron con lenguaje inclusivo. Y se hablaba de rector y rectora, secretaria general o secretario general, gerente o gerenta, etcétera, etcétera. Es decir, el lenguaje importa mucho, pero debe mencionarnos a todos, no debe excluir a nadie. Tú puedes decir, hablo en femenino porque hablo de personas, vale, pero tienes que dejar claro que estás hablando de personas. Si no, es mucho mejor incluir a ambos. No siempre la duplicación es el sistema, ni hay que hacerlo tan pesado. Puedes decir, quien tutoriza y no decir tutores y tutoras, no. Quien tutorice las clases tiene que. Quien presenta una solicitud, él se puede obviar con el quién. Es decir, hay fórmulas múltiples para incluir a todo el mundo, para no dejar fuera a nadie, que es lo importante. Pero creo que es un buen ejercicio provocador, como hizo Asun Ventura cuando puso ese experimento. Todo en femenino. El lenguaje no decíais que no era tan importante. ¿Por qué os habéis molestado? Porque el imaginario es inevitable. Yo os digo ahora a todos, no penséis en un elefante, por favor. Todo el mundo habéis pensado en un elefante. Uno habrá pensado en Dumbo y el otro en uno de África y en otro en asiático. Pero al decir que no penséis en algo, ya estáis pensando en algo. La capacidad de vocación del lenguaje es innegable. Y por lo tanto, si yo hablo de rector, de secretario general, naturalizo que son los hombres los que de manera habitual ocupan ese cargo. No visualizo a las mujeres ocupando esos cargos. Es por tanto importante, sobre todo en aquello que revela poder, duplicar y explicitar la oportunidad de que las mujeres incorporen. Y eso debemos acostumbrarnos. Puede ser un poco pesado. Yo misma tampoco hablo muchas veces, pero es importante saberlo para corregirlo y mejorarlo. Y en el lenguaje escrito también es muy importante, porque, decía Lali, yo por teléfono puedo decir muchas más cosas. Bueno, en el lenguaje oral, a lo mejor con rapidez y tal, no os dais cuenta, pero en el escrito, los escritos suelen permanecer. Es importante ese estilo de escritura que nos incluya a todas y a todos. Muchas gracias por el experimento. ¿Quieres hablar? Perdón, el liderazgo es importante. Es que en el liderazgo se ha enseñado. Es que es un rasgo también de la personalidad inducido por la cultura patriarcal. Los hombres como líderes, los hombres son los que destacan, los hombres son los seguros de sí mismos. Las mujeres, ¿os acordáis de esos refranes? Calladitas están más guapas. Las mujeres como las almendras, las que no suenan. Efectivamente, es decir, hay una cultura de base en la que el silencio de las mujeres está fomentado, en el que cuando una mujer habla es frecuente que se le interrumpa, es frecuente que se incorpore inmediatamente ese discurso al de un hombre al que se hace más caso diciendo lo mismo que acaba de robar a una mujer. Por tanto, tenemos también que incentivar el aprendizaje en el liderazgo y en la participación. Muchas mujeres necesitan lo que se llama mentoras, justamente para eso, y sobre todo en las carreras de ciencias, porque no se atreven a preguntar como pregunta un hombre. Una mujer pregunta y siente que está a lo mejor con el síndrome de la impostora, metida en algo, sus dudas no son tan legítimas como las de un tío, por ejemplo. Bueno, pues eso hay que romperlo, es decir, hay que ver todas las trabas de las mujeres e intentar ayudarlas. Eso es acción positiva para romper esas inercias. No quiero alargarme, que si no, no. No, yo no quiero interrumpirte, que si no... No, quédate el micro. Muy breve, Toya, si quieres apuntar. Intento ser breve, aunque no tenía pensado ser breve. A ver si luego me lo preguntas. Si no, es que nos va el tiempo. Yo creo que son temas que nos apasionan y por eso ocupamos más tiempo a lo mejor del que... Pero bueno, me ha parecido ver que
de fondo se ha preguntado tanto en la ocasión de las alumnas, ¿no?, de magisterio, que son muchas, o en otros foros, los que hay como más mujeres que hombres, ¿no? 90% de mujeres sí. en nuestra universidad. Sí, claro. Yo creo que sí que hemos de visualizarnos y que nos hemos de dar cuenta o preguntarnos el por qué está feminizados esa participación. En otros espacios no está feminizada, ¿no? Y entonces, a lo mejor, ese preguntarnos el por qué es porque realmente todo ese tipo de cosas se está asociando al cuidado, ¿no? La docencia se asocia al cuidado y por eso probablemente aquí haya más profesoras que profesores, tanto en este curso como en las aulas de magisterio. Y al final lo que necesitamos es que se consiga la corresponsabilidad, que el cuidado no se asocie solo a las mujeres, ¿no? Entonces necesitamos que vengáis más hombres a todas estas cosas y al mismo tiempo también necesitamos poner en valor todo lo que tradicionalmente han hecho las mujeres. Las mujeres tradicionalmente han hecho docencia, ¿no? Y si os pensáis en nuestra carrera universitaria, normalmente por docencia recibimos menos reconocimiento que por investigación, ¿sí? Entonces eso hay que cambiarlo y en las aulas también, ¿no? Por eso hablaba de que tenemos que visibilizar cosas que han quedado fuera. Tenemos que poner en el mismo valor las cosas que a lo mejor antes tenían otro valor porque se asociaba a cosas como inferiores, ¿no? Y en ese sentido sí que me gustaría que me preguntaras más cosas sobre ese androcentrismo. Me encantaría, pero nos quedan 10 minutos. Vale, gracias. Lo único, por otra vez, volver a la idea práctica de trasladar a las aulas esta ODS. Sí que ha habido antes una parte que hemos empezado, como hablando de las acciones positivas, me gustaría preguntaros, porque puede ser que, como ha comentado ella, que surjan debates en las que con este aumento de los negacionismos se nieguen, ¿vale?, acciones machistas o acciones proteccionistas proteccionistas por el alumnado con discapacidad. A veces se debate, ¿es bueno darle voz a estos comentarios contestando con datos o sirven como altavoz y mejor no dar pie a ellos? Si surgen en clase mañana cualquiera de los PDI que nos siguen, ¿cómo deberían actuar? Toya, te doy la palabra otra vez. Pues yo creo que es cierto, y a nivel de periodismo, el argumento me parece muy correcto, ¿no? El no dar voz a esas voces que realmente son racistas o excluyentes, ¿no? Pero yo creo que en el aula sí que tenemos que aprovechar esas cosas y llevarlas al aula, un poco lo que decíamos, plantear y decir qué es lo que está pasando, ¿no? Aprendemos cuando vemos las contradicciones, las paradojas. Si eso, el mejor espacio para debatirlo de manera con rigor y con respeto y con aprecio es en el aula. Entonces creo que muchas veces nos falta el dar un poquito más de voluntad, ¿no?, de decisión y de atrevernos a llevar al aula esas cosas. Y es que creo que si no las llevamos en el aula y en un aula de universidad, ¿dónde se van a abordar si no es aquí, ¿no? Entonces, yo sí que hago un llamamiento a que todas esas situaciones que incomodan, todas esas cosas que pensamos que van a generar conflicto, las llevemos al aula. Y luego, pues si hay gente aquí, que sé que la hay, de educación, estaréis conmigo que Piaget ya hablaba del conflicto cognitivo, ¿no? Como para aprender necesitamos ver esas contradicciones que hay, ¿no? Y tenía aquí un listado de algunas contradicciones, si me dejas tiempo, para abordar. Pero sí que creo que hemos de atrevernos a llevar el conflicto al aula, porque se aprende, no podemos evitarlo. Hay que gestionarlo. Sí, bueno, yo es que creo... El micro mejor, el micro. No, si tienes... Da igual. ¿Tienes? Bien, yo es que creo que realmente lo que hace falta es confrontar ese tipo de reacciones negacionistas. A mí me gusta decir cuando hay algún tipo de polémica, mira, yo no doy la opinión, no doy mi opinión, que puedo darla. Lo que doy son datos y hechos. Y eso es algo muy importante. Es decir, porque muchos de los negacionismos vienen directamente de redes sociales,
de medios de comunicación sesgados, etcétera, sin contraste ninguno, utilizando esas posverdades que damos por buenas, etcétera. Y el aula tiene la obligación de estimular el pensamiento crítico. Es decir, eso lo has analizado, ¿de dónde lo has sacado? ¿De dónde sacas esa opinión? ¿Es de TikTok, de un influencer? ¿Qué formación tenía este señor? ¿En qué basa sus afirmaciones? ¿Por qué te las crees sin criticarlas o analizarlas? Eso es muy importante porque no solo estás atacando esos constructos incorrectos, sino que estás enseñando a pensar a ese alumno y alumna que en el futuro van a tener una información. Antes el problema era que la información, los libros, todo, estaban solo en manos de unas élites. Ahora se produce el fenómeno contrario. Hay tanta información que lo que tenemos que hacer es enseñar a filtrar, a analizar, a cribar, etcétera, esa información. Bueno, pues el pensamiento crítico es lo que estás estimulando cuando alguien en el aula afloran esos negacionismos y tú les dices, ¿en base a qué? Cuéntamelo, porque las estadísticas están ahí. Todo el mundo basa. Todo el mundo, si quiere hacer toma de decisiones informada, se tiene que basar, sobre todo en grandes políticas, en grandes hechos, en los datos estadísticos. Vamos a acudir a cualquier estadística. No son opiniones, tú puedes opinar lo que quieras, porque estarás circunscrito a tu realidad concreta. Pero cuando eso se lleva a una realidad estadística, que es la que engloba la mayoría de las cuestiones, si se revela un sesgo, hay que corregirlo, es injusto y debe removerse. Si se revela que hay mucha más violencia de los hombres a las mujeres que al contrario, claro que tiene que haber una ley de violencia, la más recurrida al Constitucional de este país, todas ganadas en el Constitucional. ¿Por qué? Porque en realidad es una ley de agravantes, es una ley para remover dificultades de violencia, no es una ley discriminatoria, es una ley, ni siquiera es de acción positiva, lo que habla es de fomentar las actividades que remuevan la violencia, pero sobre todo es una ley de agravantes desde el punto de vista penal. Y la gente está por ahí diciendo que la ley de violencia produce discriminación, castiga a los hombres, etcétera, etcétera. Bueno, la toma de decisiones informada es algo como una competencia radical que tienen que tener los profesionales y las profesionales que salen de la universidad. Por tanto, enseñar a filtrar esa información, a analizarla y quedarse con lo que sea de valioso y descartar lo absolutamente infundado, es parte de la docencia universitaria, es parte de la calidad universitaria, es parte de la excelencia de una institución universitaria. Lali, no sé si quieres añadir tú algo, Sí, otras fuerzas la idea. Estoy totalmente recordando la idea del pensamiento crítico es imprescindible y basarse en eso, en la coherencia, en la realidad, en los hechos, en evaluar entre todos qué es lo que está determinando. En el tema de personas con discapacidad a veces nos hemos encontrado que hay unos juicios de valor ya hechos antes de que lleguen, sin conocer más capacidades ni más limitaciones, y ya tengo mi juicio de valor. Si eso no se discute, se comenta, se valora, se analiza, no voy a cambiar tan fácilmente mi juicio de valor. Y luego diferenciar lo que corresponde a lo mejor al tema de discapacidad de lo que es el aspecto personal de cada uno. De que yo puedo ser una bellísima persona, tenga o no tenga discapacidad, o puedo ser una persona problemática en el aula, tenga o no tenga discapacidad. Y a veces los conflictos del aula que genera esa persona no es por su discapacidad, sino por sus aspectos personales. Y sin embargo eso lo metemos en el juicio de valor de la discapacidad. Es que todos los discapacitados con tal van a ser no. Esta persona tiene esas características personales, aparte de que tenga la discapacidad. Si eso no se trata en las aulas y se comenta, es lo que hablamos antes, ¿qué persona estamos formando de cara al futuro, a las empresas, a trasladar a la sociedad? Eso entra dentro de lo que serían las competencias que la universidad debe dar también. Y afrontarlo, claro, con valentía en el aula, en la medida que se pueda. Claro, vale. Para acabar, que yo sé que Toya se ha quedado con las ganas, la parte de, como decíamos, un poco de lo de trasladar de forma práctica. Has apuntado un poco tú antes, Amparo, cómo esta invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia, incluso las personas con discapacidad, tampoco se mencionaba qué discapacidad tenía. Sé que Toya querías aportar la parte de antropocentrismo. No sé si tienes, Amparo, ¿tú tienes un micro ahí? ¿Solo tienes uno o tienes dos? Las mujeres queremos la mitad de todo. No, ese es para ti, ese es para ti. Es que se camufla muy bien con el color de mis bandas. Toya, perdona, querías aportar algo antes. Sí, pero no sé bien lo que me has preguntado. No, la parte de esta de trasladamos a las aulas, sí, vale. La parte de sí. El micro, perdona, Toya. Perdona, gracias. Pues yo quería haceros o compartir la reflexión de que
en algunas de las mesas que he oído se hablaba mucho de antropocentrismo, ¿no? Y también en otras de androcentrismo, pero de verdad que creo que ahí hay algo, ¿no?, que lo une, y estamos en un modelo antropocéntrico y hemos de pasar a un modelo biocéntrico y además que cuente con la participación de las mujeres. Las mujeres siempre hemos estado ahí, siempre hemos estado haciendo ciencia, a lo mejor no dentro de la academia, pero fuera, y las mujeres estamos, ¿no? Entonces creo que tenemos que coger nuestra propia voz, hablar, participar y dejar de ser meras espectadoras, y creo que podemos aportar mucho a ese otro modelo que queremos construir, mucho más sostenible. Y por eso quería hacer un poquito como historia, ¿no? Para pues, que no se quedara en, ¿no?, que aportar no estadística, pero sí hechos, ¿no?, o datos. Que no estoy en contra de la estadística, ¿no?, pero cada cosa pues, se explica a su manera. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el movimiento sufragista, casi siempre vemos, ¿no?, que las mujeres lucharon por el derecho al voto de las mujeres, pero también fueron ellas las que empezaron a poner sobre la mesa el problema de la vivisección, ¿no?, cómo la ciencia estaba tratando a los animales sin ningún tipo de anestesia, y gracias a ella se ha dignificado el trato a los animales en laboratorio. Fueron ellas también las que pusieron o denunciaron cómo se trataba a las mujeres pobres, que también se les hacían tratamientos para enseñar a los estudiantes y las estudiantes sin ningún tipo de anestesia. Entendían que eran mujeres pobres, rústicas y que podían aguantar pues todo tipo de manipulaciones y de violencias delante de todo el alumnado porque no estaban en la misma categoría que el resto, ¿no? Entonces yo creo que esas son cosas que hemos de visibilizar, que fueron las primeras en ponerlo sobre la mesa. Cuando las mujeres hemos entrado en el debate científico hemos aportado muchas cosas. Esta mañana se hablaba también del cambio climático. La primera mujer en hablar de lo que son las temperaturas, lo que son los efectos invernaderos, ¿no? Las emisiones de gases iban a subir las temperaturas y tal, fue Euridice Notte, una científica que participó en un congreso pero que no se le dejó publicar los hallazgos de sus investigaciones, que los hacía en la cocina de su casa. Esas son cosas que no conocemos. Cuando en el movimiento y en todo lo que tiene que ver con la ecología hablamos del informe Meadows, pensamos que Meadows es pues, un científico, no, Meadows fue una científica. Entonces yo creo que igual que la compañera en magisterio está cambiando el vocabulario y habla del niño y la niña, ¿no?, pues también en ciencias, en nuestras diapositivas podemos poner imágenes de mujeres para que todo el mundo vea que detrás de un apellido a veces hay una mujer. Porque si no, por nuestra percepción androcéntrica pensamos que es un hombre, porque es el universal, es la norma y así lo asumimos. Por eso hay que hablar de rectora, ¿no?, de todo lo que estaba diciendo Amparo. En el ámbito de las artes también ha sucedido. En los años, pues hace ya más de 300 años, ¿no?, la primera mujer en entrar en la Academia de Bellas Artes, Artemisa, fue la primera mujer y además se ha rescatado posteriormente por el ecofeminismo en los años 70 porque fue la primera mujer en plantear el Me Too actual, ¿sí?, la primera mujer que habló de su propia violación. Ella también fue uno de los cuadros que pintó, se llama Alegoría de la pintura, y es una mujer que se pinta a sí misma. Eso lo estamos viendo hoy en día, ¿no?, en exposiciones. Fue la primera mujer en autorretratarse, en mostrar a la mujer desde otro ángulo, ¿no?, y además a sí misma. Entonces yo creo que esas son cosas, ¿no?, y no me voy a meter tampoco en el tema de las primatólogas, ¿no?, por ejemplo Jane Goodall, seguro que la conocéis. Cómo cuando nos acercamos a la ciencia, pues transformamos, ¿no?, transformamos y dejamos de generar muchos distanciamiento. La ciencia se ha construido en términos muy androcéntricos, se ha separado de la ética para poder superar los límites de la ética, ¿no?, y poder dominar la naturaleza. Rubén lo decía esta mañana, tenemos que pasar de un modelo antropocéntrico, que yo llamaría androantropocéntrico, a biocéntrico. Entonces, ahí sí que creo que tenemos mucho que repensar nuestras asignaturas, de qué
qué cosas estamos incluyendo y qué cosas nos estamos dejando fuera, no intencionalmente, pero sí que a lo mejor tendríamos que recuperar muchas cosas, ¿no? Eso era lo que quería comentar antes de que se me acabara el tiempo. Realmente, si aportáramos todas las invisibilizaciones de la mujer en la historia, creo que tendríamos toda una jornada entera. Marie Curie y el premio Nobel que no se lo dan si su marido no se cuadra y dice que a ella también le corresponde. Tenemos historias, por desgracia, pero es importante que lo dices tú, que se vean en el aula, que sobre todo en el caso de las personas de magisterio y educación lo puedan trasladar. Sí, magisterio, educación y todas las áreas. Sí, todas, por supuesto. Sí, porque pero querían enganchar con la lo que decías, docencia, vale, sí, pero también los y las profesionales necesitan saber eso. Claro. De cualquier área. Ver que existe esa posibilidad. Yo solo una cuña publicitaria, si me permites. Tenemos una oferta formativa en ese sentido. Desde la Unidad de Igualdad hemos impulsado el curso de docencia universitaria con perspectiva de género, el DUPEG. También tenemos la incorporación del análisis de género a la investigación, es otro curso. Y a partir de las guías de la Xarxa Vives, están sacando unas guías en determinados ámbitos y a partir de esas guías se imparten talleres a demanda de los centros. Con el profesorado normalmente procuramos acudir a quien ha sido la autora de esa guía, que puede ser cualquier profesora de toda España, y la traemos aquí para impartir esos talleres que enseñan a incorporar la perspectiva de género. Ahora mismo hay una de las guías que es pionera, que enseña a impartir docencia con perspectiva de género online. Por ejemplo, quiero decir que está trabajándose todos esos aspectos y hay otra, por fin, de lenguaje inclusivo. Y, por tanto, os invitaría, esa es la cuña publicitaria, a apuntaros a esa oferta formativa en la medida que podáis y estéis interesados en mejorar la docencia, en impartir vosotros, sí, una excelencia y vosotras una excelencia de calidad, una enseñanza de calidad. No, quédatelo. ¿No? Si nos hemos quedado ya sin tiempo, nos quedan preguntas por hacer, pero estamos fuera de tiempo. Volvemos a las 5, pero daros las gracias a las 3. Creo que ha habido mucha información útil, sobre todo que trasladar a los que estáis aquí telemáticamente. Y gracias, simplemente. Nos vemos a las 5 con otra mesa más.